mañana con 2 minutos, como lo anunciábamos, vamos a analizar o tratar de entender qué es lo que pasa con esta nueva geopolítica y esta redirección o rediseño del mapa mundial, porque Ecuador no está exento de esa nueva realidad y por supuesto tendrá que alinearse, y evidentemente con el más fuerte, porque somos un actor muy chiquito en la geopolítica internacional. Para analizar esto y tratar de entender desde la lógica de Ecuador esta nueva relación de fuerzas a nivel mundial, está con nosotros el doctor Pochun Lee. Él es docente, investigador de temas internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado, que nos acompaña aquí en esta mesa de trabajo, y es un experto conocedor también el tema de Asia. Doctor, bueno, gracias por acompañarnos, buenos días. La verdad es que no sé por dónde empezar, porque es un tema tan... Ya lo veíamos venir, o sea, es como ese tsunami que veíamos que venía la ola, pero no sabíamos el resultado de la potencia de la ola. Y vamos, que en una semana el señor Trump ha puesto de cabeza no solamente a la región hemisférica, me refiero, sino también al resto del mundo. ¿Cuál es esa lectura que podemos hacer desde el punto de vista ya geopolítico de lo que Trump dijo en campaña versus lo que ha hecho en apenas una semana? Muchas gracias, Byron. Saludos a la audiencia. Bueno, hay que entender que este enfrentamiento China y Estados Unidos es un contexto un poco más diferente, porque Estados Unidos ha recuperado su economía desde la pandemia, desde que Trump dejó su administración en el 2021, y China, en cambio, está un poco más debilitada su economía, ¿no? Su trayectoria económica se ha debilitado por 3 razones, ¿no? Hay toda esta burbuja de la crisis de bienes raíces y propiedades y construcción, que equivale al 30% de toda la actividad económica de China. Los niveles de IED, o sea, inversión extranjera directa, han sido las más bajas en las últimas 3 décadas. Se han salido un 80% de esa inversión que recibía China. Y tercero, ¿no? Tienen una muy baja o muy alto desempleo de chicos jóvenes que salen de las universidades, ¿no? Estamos hablando de 1 de 5 no encuentra trabajo, y es casi perenne esa situación. Entonces hay evidencia de que la economía no es tan fuerte, ¿no? Sin embargo, China sigue siendo el mayor productor de bienes, servicios y exportaciones en el mundo. O sea, esa potencia industrial continúa, y lo estamos viviendo últimamente también, porque se está haciendo ese desplazo a productos mucho más tecnológicos, avanzados, como inteligencia artificial, ¿no? DeepSeek pegó durísimo, es creo que la noticia más grande del principio de año, porque pueden hacer inteligencia artificial mucho más barato que el oeste o el occidente. Carros eléctricos también han dominado, ese es uno de los grandes miedos, por eso vemos estos aranceles ya sea en la Unión Europea y Estados Unidos, porque es difícil competir con esos productos. Y todo lo que es energía renovable, sigue siendo número 1 en la producción de bienes, energía renovable, paneles solares, hélices eólicas, etc. Entonces es un diferente contexto pelearse entre Trump y Xi hoy, porque también lo que ha hecho Xi en los últimos 4 años es consolidar su poder en China. Ahorita está en su 3er mandato y puede reelegirse las veces que desee, y tiene muchos, digamos, la estructura del Partido Comunista y sus decisiones se ha vuelto más centralista. Entonces, o sea, tratar de hacer lo que hace siempre Estados Unidos, que es tumbarse gobiernos, es casi imposible hacerlo en China ahora. Entonces es un contexto diferente entre estos dos gigantes. Ahora, doctor, el tema es que con esa política supernacionalista, chauvinista desde el punto filosófico, Trump lo que quiere decir, y su lema de campaña siempre fue así: America First, primero América. Entonces, primero América significa consumir lo americano y lo que se compra en Estados Unidos sea de Estados Unidos. Y ahí le afecta a todos sus vecinos, no solamente a México y a Canadá, donde pues tiene un tratado, un acuerdo comercial, fue uno de los primeros TLC hace 25 años, si no me equivoco. Y claro, ha pateado el tablero incluso de la OMC, porque claro, esta guerra de aranceles o amenaza de guerra de aranceles ha provocado también incluso temas relacionados a la deportación y la política migratoria. Vimos lo que pasó con Colombia, que Colombia también tuvo que retractarse, el presidente
Petro incluso tuvo que rectificar en muchas cosas, más allá que después ha pegado algunos gritos al cielo. Digo esto porque a Ecuador también le va a corresponder hacerse cargo, ¿no?, de lo que corresponde. Ya llegan algunos aviones con migrantes, etc. Pero esto recién empieza. ¿Hasta dónde puede llegar Trump en estas decisiones que le está afectando, por lo menos a la región del mundo donde nosotros estamos en este hemisferio? No lo sabemos, pero sabemos que Trump está saliendo con la suya por el momento, ¿no? Hay que entender que hay una desigualdad tremenda que está creciendo en Estados Unidos, y Trump nace de eso, ¿no?, de que muchos trabajos de collar azul se han perdido. La desigualdad en Estados Unidos ha aumentado. Entonces Trump, con esta idea proteccionista de reindustrializar Estados Unidos, quiere recuperar esos trabajos, ¿no? De alguna manera quiere balancear también a nivel geopolítico la industrialización del mundo, ¿no? Porque la otra estadística que la misma ONU, el Programa de Desarrollo Industrial, dijo: China para el 2030 tendrá la producción industrial global del 45%. Entonces, eso también causa disrupción en las sociedades que se están desindustrializando, ¿no? Especialmente las que tienen más, digamos, su economía orientada a los servicios y al desarrollo y la investigación. Entonces también se queda un gran pedazo de la población, de la gente, que se queda sin empleos, ¿no? Y necesitan buscar ese chivo expiatorio que son los migrantes. Entonces, lo hemos visto en la historia, ¿no? El fascismo nació de eso, ¿no? Todo lo culpaban con nuestros problemas antisemitas, ¿sí o no? Entonces, se está repitiendo de alguna manera esa estrategia de recuperar el país protegiéndose de extranjeros o fuerzas que se están imaginando. Ahora, sí, y además hay una estigmatización al migrante, ¿no? Todo migrante, desde el punto de vista de la lógica de Trump, es criminal, porque hay ilegalmente. Y están pues en estas olas de deportación masivas, pero me da la impresión que tienen como nacionalidad. Básicamente han sido deportaciones a hispanohablantes, es decir, a latinoamericanos, sudamericanos. Todavía no veo una gran deportación de otras nacionalidades que sí existen. Existen chinos, existen hindúes, existen árabes, pakistaníes o de lengua árabe, etcétera, incluso africanos. Pero he visto particularmente, o es lo que nos llega en las noticias, obviamente, de las cadenas internacionales, que básicamente el estigma es con los latinos. Es esa, lo que están aconsejando a Trump sus asesores, es más bien, él por ejemplo no tiene nada en contra de la visa H1B, que es de grandes talentos, ¿no? Entonces, la otra realidad es que los grandes talentos vienen justamente de sus enemigos, de China, que ha crecido. Entonces, Elon Musk también piensa en eso, ¿no? De que él también quiere atraer esos talentos de China y hacer crecer la economía de esa manera. Entonces, sabemos que viene de cierto racismo o cierta subjetividad en contra de ciertas poblaciones, especialmente hispanohablantes, que invaden, porque están en el borde, no están relativamente de cerca. Sabemos que es la mejor manera, ¿no? Siempre ha sido, hay que entender que Trump también es un bully, y los bullies atacan a los más débiles, y los más débiles por el momento son la población hispana. Entonces es más fácil siempre direccionar el discurso en contra de los más débiles. Y aquí hay quizás la gente no lo sepa, pero tenemos que contextualizarlo. Trump es hijo de inmigrantes alemanes. Su padre llegó a principios del siglo XX desde Alemania. El señor Elon Musk es sudafricano. Y el señor Marco Rubio, secretario de Estado, es descendiente de cubano. Sus padres emigraron de Cuba hace más de 50 años, en la época de la Revolución Cubana. Es lo más curioso, pero en fin, son cosas que uno se pone a analizar y claro, desde la política norteamericana 100% no son... La esposa de la... La esposa de la señora Ivana Trump, claro, sí, Melania Trump, perdón, es eslovaca o eslovena, si no me equivoco, de una de
de estos países cercanos a Rusia, en fin, o sea, son cosas, o sea, es más, la esposa del vicepresidente Vance es hindú, también, entonces hay unas lecturas que uno también tiene que hacerse el análisis, entonces como que está direccionado este tema migratorio, pero en fin, eso es como para el análisis y reírnos un poco. Ya en el plano serio, doctor, hay un tema también que me ha preocupado lo último y estoy seguro que la reacción no solamente, o el efecto no solamente son para los famosos grupos LGBT, agenda woke, como se denomina ahora, digamos, a esa posición progresista de algunos gobiernos o de algunas sociedades, es que la USAID, que es esta agencia norteamericana de desarrollo, asistencia, USAID por su nombre en inglés, United States Assistance Development, ha sido una caja de Pandora, porque no solamente entregaba alimentos a los países africanos en conflicto o asistía en temas sanitarios en otros países. Ecuador tenía muchos de esos programas de USAID en educación, en salud, etcétera, sino que también ha sabido financiar otras actividades que para la administración Trump han sido, dicho textualmente por el señor Elon Musk, criminales desde su punto de vista. Y eso también me trae a colación de que este uso de las agencias internacionales norteamericanas de toda la vida siempre han tenido una agenda oculta, ¿no? Y esta agenda oculta era estar en los países, sobre todo en países donde en los años 70, digamos, la influencia comunista de la época podía ser inquietante para el Comando Sur, ¿no? Hay que decirlo. Y con ese pretexto USAID entraba pues a dar, entre comillas, asistencia social. Pero en realidad era como para saber por dónde se movían los países. Pero hoy nos estamos dando cuenta que también se desvirtuó incluso ese principio. Sí, o sea, no creo que es estratégico para Estados Unidos. Todo el mundo sabe que USAID parte, no la mayoría. La mayoría de sus fondos sí van a proyectos sociales, pero hay una gran parte que trabaja para la inteligencia de los Estados Unidos, financia ciertos medios para dar ciertas, digamos, discursos, lineamientos de libertad y democracia. Sabemos que también de alguna manera han financiado, digamos, ejércitos subversivos, entonces también hay un poco de eso, ¿no? Y para la estrategia de Estados Unidos no creo que eliminar USAID o USAID sea prudente, porque también ha servido bien en la parte oscura de USAID. Sino, pero en la mayoría de los casos USAID sí fondea buenos proyectos de desarrollo económico, educativo, social, entonces tampoco es, digamos, todo malo, ¿no? Esto es mucho como lo que hace Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen ciertas instituciones como el FMI que sirven de alguna manera para comprar votos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de financiamiento después del voto, ¿no? Entonces sabemos que eso también existe a nivel sistemático. Entonces no sé por qué cortarían eso, al menos que exista una alternativa. O sea, ya sabemos que existen estas instituciones para de alguna manera trabajar subversivamente los intereses del Estado, ¿no? Ahora, volviendo al tema de China, porque también nos influye por una sencilla razón. Hemos firmado un acuerdo comercial hace un año con China muy rápidamente, pese a las amenazas que decían muchos sectores que iba a ser catastrófica para la economía ecuatoriana, todavía no es tan catastrófica como se decía. Y China tiene una política ya desde hace unos 8 años denominada la Franja y la Ruta, que para ponerles en contexto es la versión 2.0, si se quiere, de la antigua Ruta de la Seda de Marco Polo del año 1200, ¿no? Más o menos, ¿no? Que tiene que ver con la integración del mundo a través de rutas comerciales, marítimas, aéreas, terrestres, ferroviarias, etc. Que funciona bien en cierta parte de Asia, con, digamos, la hegemonía que tiene China con los países de la región, pero también la ha trasladado a otras partes del mundo, en este caso particularmente a Centro y Sudamérica. Ya vimos esa gran inversión china en Perú, con ese puerto de Chancán de $10.000 millones, una infraestructura portuaria impresionante que sirve precisamente para el enfoque de la Franja y la Ruta, que significa que líneas navieras directas vengan desde China, ya no pasen por San Francisco ni por Estados Unidos, y entonces el comercio mundial, desde la lógica de Beijing, es la integración de la Franja y la Ruta. Pues bien, ayer Panamá, que era uno de los países firmantes de la denominada Franja y la Ruta Belt and Road en inglés,
dijo no más la franja y la ruta en Panamá. ¿Y por qué Panamá? Porque evidentemente el canal de Panamá es estratégico y los Estados Unidos, al ser uno de los principales constructores de allá por 1900, ahora con la administración Trump han dicho no, usted rompe relaciones con esas dos empresas que administran el puerto o el acceso al canal, porque son China, y chao esa relación. Entonces, claro, eso también nos mueve un poquito de Ecuador, porque le digo esto, doctor, porque más allá de que seamos miembros mejor dicho, somos ya socios más formales con el acuerdo comercial, esta franja y la ruta tiene que ver mucho con esto, de estos acuerdos comerciales que ya lo firmó con Perú, lo tiene firmado con Costa Rica, lo ha firmado con Ecuador. Entonces, yo no sé si los gobiernos latinoamericanos viendo esto van a decir, ups, stop. Sí, esa es una manera de mandar esa señal, ¿sí? de que tal vez alíese más con Estados Unidos o con el proyecto que vayan a tener, o en vez de China, ¿no? Y ahí vienen esas repercusiones. Panamá resulta ser el primer ejemplo de no firmen acuerdos de entendimiento en el uso del canal de Panamá o usarlo como parte de ese proyecto de la franja ruta, porque ha habido proyectos que China ha querido financiar en la región, ¿no? A la CELAC alguna vez le propuso hacer un tren que junte todo Sudamérica, por ejemplo. Y es un tren que mejoraría el comercio a nivel regional también, que es lo que mucho nos falta, porque todos los países en Sudamérica, su mayor socio comercial, si no es China, es de Estados Unidos. Entonces hace sentido que exista una manera de integrar a todos estos mercados. Pero se ha desvanecido con el tiempo, ¿no? Justamente porque Estados Unidos también tiene miedo a que China vaya a conquistar lo que siempre ha sido el patio trasero de Estados Unidos. Ahora, ya volviendo a la economía ecuatoriana y a la política ecuatoriana, este domingo Ecuador elegirá más o menos, porque los otros 14 candidatos, con todo respeto, no tienen chance, entre dos posiciones. La posición del socialismo siglo XXI, que representa a doña Luisa González y la Revolución Ciudadana, y una derecha distinta, no tradicional, que representa el presidente de la República, que muchos dicen que es de izquierda, el presidente incluso se ha autodenominado un par de veces de izquierda. En fin, son dos modelos contrapuestos, pero Estados Unidos le ha guiñado el ojo al presidente candidato Daniel Noboa. Tanto así que estuvo en primera fila en la posición de Donald Trump. Eso es indiscutible, que no estuvo ahí porque le cae bien, estuvo ahí porque además el presidente candidato pues es ahijado del señor Kennedy. ¿Quién es el señor Kennedy? El secretario de Salud de la administración Trump, por las relaciones de su padre y de su abuelo, el señor Álvaro Noboa, y por supuesto don Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente de la República. ¿Por qué digo esto, doctor? Porque sabemos que, por ejemplo, en la administración del señor Correa se viró la cara a China en el sentido de financiamiento chino para las infraestructuras. Y se cuestionó mucho el financiamiento de las clásicas instituciones financieras que venían de Norteamérica. Con el presidente Noboa hemos vuelto a ver y hemos firmado acuerdos de cooperación, préstamos con el FMI, acuerdos de interdicción, de seguridad que lo firmó Lazo, pero que lo está aplicando el presidente Noboa en su combate al narcotráfico. Entonces, si es que una de estas dos tendencias es gobierno a partir de mayo, como Estados Unidos, pues no somos más que una cosa chiquita para Estados Unidos, pero, ojo, viendo los ejemplos que ha pasado, no sé hasta qué punto, si es que no mantiene la administración del actual presidente Noboa, ¿va a cambiar, cree usted, la política Trump en relación a Ecuador? Puede ser, depende mucho de quién gane las elecciones, porque hay que entender que en cualquier parte del mundo, si usted tiene básicamente una constitución republicana, el que manda en las relaciones exteriores es el presidente, no es el Congreso, no es nadie más, el presidente la conduce. Entonces es eso, ¿no? Y cada uno es soberano y quien quiere elegir a sus amigos también. Por eso es que vemos, hay que entender también que nuestro presidente tiene doble nacionalidad, también es gringo, ¿no? Entonces se entiende por qué y bueno, también fue educado en Estados Unidos, entonces entiende de dónde viene al menos la conformación de la política exterior y su pensamiento, ¿no? Su ideología. Sí, depende mucho de quién gane. Lo que no le ayuda a la revolución es asociarse con Venezuela, porque a nivel local tampoco
todo el mundo entiende que allá de alguna manera se maneja una dictadura, pero no quieren tocar ese tema, como que no querían tocar el tema de vamos a seguir dolarizados o no. Entonces sabemos que esos son los temas álgidos que tiene que resolver la revolución. O sea, ¿no? Pero más probable, porque también lo que hemos visto a nivel suramericano es que hay muchos más gobiernos de izquierda en relación a antes, pero son izquierdas relativamente moderadas también, no son pragmáticas. Brasil, por ejemplo, con Lula ha sido muy pragmático en el tema de Venezuela, claro. Por ejemplo, Boric en Chile, Petro. Petro también tuvo que subyugarse a lo que quiso Trump. ¿Me recibes los inmigrantes deportados o te caigo con un arancel y vamos a expulsar a todos tus diplomáticos? O sea, hay que entender también en relaciones internacionales, por el momento el sistema que tenemos es anárquico, el que es más fuerte manda. Y Estados Unidos o Trump está flexionando sus músculos. Doctor, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer. Muchas gracias, Byron, siempre me gusta acompañarle. Quedó mucho por hablar también sobre la superioridad tecnológica. El tema de Taiwán, por ejemplo, si puede ser la próxima Ucrania. Sí. Pero estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Paul Chung Lee. Es académico, doctor en economía y experto en geopolítica internacional, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Posgrados del Estado, dándonos su parecer y su análisis de esta nueva visión del mundo que el señor Trump está poniendo, pues literalmente el mundo patas arriba, como dirían en el bar. 10 de la mañana con 24 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, Enclave S, puedes seguirnos como siempre a través de nuestras redes sociales como Enclave-S en YouTube en directo y por supuesto también a través del Facebook Live y o las demás cuentas de redes sociales como X, que por cierto pertenece al señor Elon Musk, hay que decirlo, y también Instagram y TikTok. Gracias por acompañarnos, buenos días.